Bueno, jóvenes, ocurrió un problemita. No hay animaciones. No sé por qué. Qué raro si yo suelo tener todo con animaciones. Tal vez era este. Ahí dice, sí, sí, sí. Entonces es acá nomás. Acá nomás tiene que ser. No, está sin animaciones. Qué raro. ¿Será que guardé equivocado? Ya, ni modo. Bueno, vamos a continuar. Ya ni modipino. No queda de otra. Lo que es del tercer mes al nacimiento. Ya aquí abarca todo lo que es el periodo fetal, de lo que es la novena semana, el tercer mes al nacimiento. ¿Ya? ¿Por qué se va a caracterizar todo este periodo? Porque el feto ya no se va a concentrar en formar, sino en crecer. ¿Ya? Es directamente madurar. Entonces, aquí lo que vamos a estar observando, por ejemplo, lo que vemos acá en la imagen, es el tamaño del feto, ¿no? Si ponemos la lámina, no sé si le han enseñado en artes plásticas, por ejemplo, para dibujar a una persona, no me recuerdo, dibujábamos en 7, ¿no? O eran 8 partes, algo así, para calcular la cabeza, dónde nacen los brazos, el cuello, etcétera, ¿no? Ya, lo mismo vamos a utilizar acá, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar medidas. ¿Cuáles son? La longitud cefalocaudal, es decir, el vértice, el punto más alto de la cabeza a la nalga, al punto más abajo. Ya algunos le llaman a esta altura, pues, cuando uno está sentado, ya, en este caso en el feto, ¿no? Y la longitud vértice talón, ¿no? Desde la punta del cráneo hasta el talón, hasta la parte más baja del talón. Entonces, con eso nosotros ya vamos calculando, ¿ya? Durante el tercer, cuarto y quinto mes, el feto crece mucho en longitud. Los últimos 2 meses, séptimo y noveno, ya incrementa en peso, ya, o sea, aumenta en peso. La duración del embarazo ya va a ser de 40 semanas si tomamos en cuenta el último periodo de menstruación, ya, y va a ser de 38 semanas posterior a la fecundación. ¿Ya? Esos son los parámetros que manejamos tanto en días, 280 y 266, como en semanas para lo que es tomando en cuenta el último periodo menstrual y la fecundación, ¿no? Ahora, quiero que veamos esta imagencita de acá. Acá, ya, en el tercer mes, la cabeza es la mitad del cuerpo, prácticamente, ¿no? Ya al quinto mes, miren, es un tercio. En su libro, en la parte donde escribe, o sea, en el texto, dice al sexto mes, pero en la imagen les pone al quinto, ¿ya? Y al nacer, la cabeza tiene, pues, una proporción de un cuarto del cuerpo, ¿no? Del total. Entonces, así va viéndose el crecimiento del feto, ¿no? Luego tenemos ya todos los cambios que van a ocurrir en la tercera semana, ya digo en el tercer mes. Eh, Uno, la cara empieza a tener aspecto humano, los ojos se van a ir hacia anterior, el pabellón auricular va a quedar bien implantado, ya. Las extremidades no suelen tener un tamaño relativo, ya, pero las inferiores son un poco más cortas. Después aparecen estos de acá, ya, que se llaman los centros de osificación. Cuando se forma un hueso, jóvenes, se forma a través de dos procesos. Una osificación intramembranosa, ya, que viene de lo que es el tejido conectivo, y otra, ya, que viene, que es la osificación endocondral, que viene del cartílago hialino. Entonces, los huesos largos, más que todo, ya, primero son cartílago y después se hacen hueso a través de la osificación endocondral. ¿Cómo ocurre esto? Mediante los centros de osificación, ¿ya? Entonces, estos centros de osificación, el primero nace, pues, aparece en lo que es el cuerpo del cartílago, en este caso, ¿ya?
Y la osificación inicia ya al penetrar de afuera hacia adentro en el cuerpo. Pero quiero que vean aquí el extremo. En los extremos, la osificación ocurre ya no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ya a estos ya se le llaman centros de osificación secundarios. A los que están en el cuerpo se le llama centro de osificación primario, y a los que están aquí en las extremidades, en los extremos, en las epífisis, se les llama centro de osificación secundarios. ¿Ya? Posteriormente ocurre esto de acá, lo que se llama la hernia umbilical fisiológica. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en esta hernia umbilical fisiológica? En una parte de su libro dice, en este capítulo, de la 6ª semana a la 12ª semana. En el capítulo anterior, que no se suele avanzar, el libro dice de la 6ª a la 10ª semana. ¿Ya? Esto es cuando es cuando las vísceras que están en el saco, en el tubo digestivo, no pueden desarrollarse por el poco espacio que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que las vísceras se van hacia lo que es el cordón umbilical, ¿ya? Y ahí se desarrollan por cierto tiempito, ¿ya? Por eso se le llama hernia umbilical fisiológica, porque se va ahí, ¿no? Por el cordón umbilical. No es raro que hasta el hígado llegue hasta ahí, ya no es raro, ya las vísceras van ahí, pero lo normal es que vuelvan. Cuando no vuelven, ya esa patología, ya cuando hay una alteración de lo que es la hernia umbilical fisiológica, ya se le llama onfalocele, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar de esto de una gastrosquisis, por ejemplo? ¿Ya? Esta va a estar recubierta por lo que es el cordón umbilical, ¿ya? Entonces va a tener una capa sólida rodeándolo. A cambio, en una gastrosquisis, que es cuando hay un desarrollo de las vísceras fuera de la pared abdominal por anomalías en el conducto vitelino, y eso depende de diversas etapas, pero generalmente es por el conducto vitelino, ya, o onfalomesentérico, y las vísceras se desarrollan afuera. La mayoría de las veces no tiene ni peritoneo que le rodee. A veces tiene. Esa es la gastrosquisis. Entonces, una diferencia y lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hay la hernia umbilical fisiológica, ¿no? Ahora, esta es preguntaza de examen, ¿no? Luego vamos a ver, ya que en el tercer mes recién vamos a ver que ya son visibles los genitales. Por ende, nosotros a la ecografía ya podemos determinar el sexo, ¿ya? Entonces, ustedes como médicos tienen que explicarle, ¿no? A la madre de que recién se sabe ya el sexo del feto después del tercer mes, ¿ya? Tienen que explicarle, porque si no, yo quiero saber, ¿no? ¿Es varón, es mujer? Entonces tienen que explicar que recién podemos observarlo al tercer mes. Luego tenemos los cambios en el cuarto y el quinto mes, ya aproximadamente la semana 16 y 20. Ya el feto alcanza medidas muy rápido, ya pesa ya 500 gramos, y encontramos lo que es el lanugo. Ya el lanugo es un, no está acá, tenía que haber una imagen acá. Ya lo que es un vello fino, muy suave que va a cubrir al feto. Ya lanugo. Ya, ojo con ese detalle, es preguntaza de examen. ¿Ya? Y aquí es lo más importante. En el quinto mes, la madre detecta los movimientos del feto. ¿Ya? Entonces, al sentir, pues es una alegría para la madre y ustedes tienen que saber responder. Cuando la madre empieza a sentir los movimientos del feto. Generalmente varía, hay otros libros que dicen el cuarto mes. ¿Ya? La segunda mitad de la vida intrauterina ya aumenta mucho en peso, ya, ya llega pues a lo que es el peso a término, que es superior a los 2.500 gramos, ya hasta los 4.000 gramos, ya, que es lo máximo. Ya más pasar de allá ya es, digamos, que el feto tenga un exceso de desarrollo. Acá tenemos ya que a inicios del sexto mes la piel ya va a ser rojiza, arrugada por el tejido conectivo. Un feto prematuro acá no puede vivir, o es muy difícil. No por el hecho de que no esté desarrollado su sistema respiratorio. En muchos casos sí ya está desarrollado el sistema respiratorio. Lo que no hay es coordinación sistema nervioso, sistema respiratorio. O sea,
Puede que el sistema nervioso esté desarrollado, puede que el sistema respiratorio también, ¿ya? Pero lo que no se desarrolló es una coordinación de ambos, porque para que el pulmón inspire, ¿qué tiene que tener? Inervación que autónoma, porque la respiración es inconsciente. Entonces el sistema nervioso debe coordinar esa función con el sistema respiratorio. Si hay una incoordinación durante este mes, muy difícil el feto sobreviva, ¿ya? Aunque le suelen dar lo que es glucocorticoides para aumentar la maduración pulmonar, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante como un caso clínico. Luego tenemos el sexto y el séptimo mes, ya la longitud cefalocaudal suele ser de 25 centímetros, el peso de 1100 gramos, ya, y pues acá ya hay mucha probabilidad de vivir a partir del séptimo mes. ¿Por qué? Porque ya hay esta coordinación sistema nervioso, sistema respiratorio. Entonces ya se lo puede tener en una incubadora y puede salvarse en caso de haber algún factor de riesgo. ¿Ya? Después tenemos que en el octavo y el noveno mes va a aparecer lo que es la vermix gaseosa, que es una grasa blanquecina, ¿ya? En sí es lípidos, ya que es secretado por glándulas de la piel, las glándulas sebáceas, y eso es lo que nosotros observamos, ya en los 2 últimos meses. Al final del noveno mes, ya, el peso es de 3.000 a 3.400 gramos, longitud cefalocaudal de 36, vértice talón es de 50 centímetros, ya hay rasgos sexuales pronunciados y el testículo debe estar dentro del escroto, ya. Ahora, ¿qué pasa si no sale? Si no hay el testículo en el feto. Y yo tengo chance de esperar 3 meses más, o hasta máximo 6, ¿ya? Generalmente es 3. Tengo chance de esperar, por ahí el testículo está descendiendo, pero no llegó todavía el escroto, ¿ya? Pero si yo después de los 8 meses, 6 meses posterior al nacimiento, veo que ese escroto no tiene testículo, yo ya tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque puede que sea una ectopía del testículo, el testículo está en otro lado, o puede que sea una criptorquidia. Entonces hay un fármaco, ya hay fármacos para que ese testículo baje. ¿Cuál es el peligro? Que tenga una criptorquidia o una ectopía del testículo, que, pues como ustedes saben, el testículo que secreta testosterona. Entonces, pues va a perder la mayoría, va a tener trastornos hormonales, trastornos del sistema de la autoestima y diversos factores, ¿no? Entonces, en el caso de continuar así, digamos, en que le falten los testículos, pues tiene que tener administración hormonal continua y las hormonas no son baratas, ¿ya? Ahora, la fecha de nacimiento. ¿Cómo calculamos la fecha probable de parto? ¿Ya? La calculamos, ¿ya? Tomando en cuenta posterior a la fecundación o la más fidedigna, que es después del último periodo menstrual, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos esta fecha? Digamos que el último periodo menstrual fue el 23 de julio. Le aumentamos 7 días, más 7 días, 30 de abril, 30 de julio, y le restamos 3 meses, julio, junio, mayo, abril. Ya entonces quedarían 3 meses. Ya son 30 de abril y le aumentamos un año, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí era 23 de julio de qué? Digamos del 2025. Ya les restamos abril y luego le aumentamos un año. Al aumentarle un año, ya sería que van a ser el 2026. Ya, entonces eso a tomar en cuenta. Entonces, ese es el rango de más o menos cuándo van a ser 7 días posteriores a esta fecha, 7 días antes. Es un aproximado, no es fidedigno. Ya. Cuando vemos lo que son los nacimientos prematuros, nos referimos cuando un feto ya ha nacido 10 a 14 días antes de la fecha probable de parto. O se maneja el término de 38 semanas, ya antes de las 38 semanas. Ahora es postmaduro, ya si nace posterior a 40 semanas. ¿Cómo determinamos la edad del feto en la ecografía? Que tendríamos que ver esta parte de acá, ¿ya?
¿cómo es que nosotros determinamos a qué edad con el ecógrafo nosotros podemos calcular, digamos, de que tiene la edad? Calculamos la edad por el diámetro biparietal del cráneo, ya, digamos que esta es la circunferencia, ya, el diámetro biparietal, la circunferencia y la longitud del fémur. Otros utilizan también lo que es la circunferencia abdominal, ya, y obviamente la más importante, que es la longitud cefalocaudal, que siempre lo tomamos, ya. Vamos a borrar esto. Ya, la longitud cefalocaudal, que viene de acá hasta la nalga, ¿no? Eso. Y entonces, eso utilizamos en ecografía para determinar la edad del feto. Correlación clínica. Bajo peso al nacer. Ya es cuando hay un peso inferior a 2.500 gramos, generalmente en prematuros. Ahora hay pequeño para la edad de gestación. Es decir, un neonato, un feto que ha nacido, digamos, ya. Ahora un recién nacido se le llama neonato, ya, más o menos aproximadamente por el primer mes, ya, cuyo peso es menor al percentil 10 para la edad gestacional. Eso lo van a aprender en pediatría, ¿ya? Pero para que me entiendan, el peso y la edad a lo que tendría que tener no coincide para la edad que tiene, ¿ya? Entonces nosotros con el percentil que determinamos lo que es la edad gestacional y el peso que debe tener para esa edad. Eso lo calculamos con una tabla y ahí es cuando nosotros vemos. Ahora, ¿qué sucede cuando es pequeño para la edad gestacional? El retraso en el crecimiento es simétrico. Es decir, todo disminuye de igual manera. Peso, talla y diámetro cefálico. Miren, este es un crecimiento normal y este es una restricción de lo que es el crecimiento intrauterino, ¿ya? Entonces, esto es cuando pues el feto no ha conseguido desarrollarse de manera óptima, de la mejor manera, y pues esto que genera que tenga mayor predisposición a tener problemas neurológicos, anomalías congénitas, hipoglucemia, hipocalcemia o un síndrome de dificultad respiratoria. La etiología son causas, son exposición a factores teratogénicos, infecciones congénitas, ¿no? Como la rubiola, el citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis, el Zika, consumo de sustancias tóxicas, la nutrición y todo factor que sepa que me altera a mí también le va a alterar al feto, ¿no? Y genéticas, obviamente, ¿no? Lo que habíamos dicho cuando había la mutación del factor 2 del crecimiento similar a la insulina en lo que eran los hemangiomas capilares, ¿ya? Y aquí tenemos la hipótesis de Barker que suele preguntarse, ¿no? Cuando los neonatos con restricción de crecimiento intrauterino, se dice que estos hicieron un estudio, obviamente, de que los que tenían restricción del crecimiento intrauterino más probabilidad a desarrollar un trastorno metabólico, es decir, ya sea obesidad, hipertensión, diabetes, el aumento del colesterol, o sea, un montón de patologías metabólicas debido a eso. Luego tenemos lo que es el enanismo tipo LAR, ¿ya? Acá les voy a explicar un poquito de cómo funciona la hormona del crecimiento, ¿ya? La hormona del crecimiento, bueno, en especial el crecimiento postnatal, va a depender de lo que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, para actuar, ¿ya? Tiene que unirse a su receptor. Este es el receptor de la hormona del crecimiento. Y así es como estimula la actividad metabólica y anabólica de todas las células corporales. ¿Para qué? Para que crezcan, para que se desarrollen y todo lo demás. ¿Qué sucede en el enanismo tipo Larro? ¿Ya? No es que no haya hormona del crecimiento, ¿ya? En el enanismo tipo Larro hay una mutación en el receptor, ¿ya? Cosa que la hormona del crecimiento no puede actuar porque no se une a su receptor. Por más que haya hormona del crecimiento. O sea, le hacemos análisis y no le falta hormona del crecimiento, pero que está chiquitito. Es decir, no está actuando. En este caso, el problema no es la producción de la hormona del crecimiento, sino el receptor de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Ahora, estos son los factores de crecimiento similar a la insulina, ¿ya? Y la hormona del crecimiento se potencia con la insulina y actúa más.
Ahora, estos tipos de enanismo tipo Larron obviamente tienen talla baja y lo más patognomónico de todo es las escleróticas azules o celestes, ¿ya? Son lo más característico de estos casos, ¿ya? Vamos a ver con lo que es membrana placentaria, ¿ya? Bueno, primero definimos cómo es la placenta, es un órgano, ¿ya? Que va a permitir el intercambio de nutrientes, pero no de sangre. Ojo, acá por eso se lo pongo en rojo, ¿ya? No existe mezcla de sangre entre la fetal y la materna, no existe. La placenta tiene dos componentes, un componente fetal y un componente materno. El componente fetal lo llamamos al corión frondoso, ¿ya? Que va a derivar el corión, ¿ya? O se va a formar, o es el corión frondoso, el trofoblasto y el mesodermo extraembrionario, es decir, la placa coriónica sin sitio y citotrofoblasto, ¿ya? Y el componente materno va a ser la deciduo, que esta va a derivar del endometrio. Hay diversos tipos de decidua, ya vamos a ver, ¿ya? Pero por el momento vamos viendo que la placenta es tipo hemocorial. ¿Por qué hemocorial? Porque tiene un componente que deriva del corio, que separa la sangre materna de la fetal en espacios intervellosos. Es decir, no hay mezcla, 0 ml entre sangre fetal y sangre materna, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se alimenta el feto? Difusión, ¿ya? La difusión de quién, no de la sangre, de los nutrientes, ¿ya? Que es la difusión, el paso de sustancias, ¿ya? A favor del gradiente de concentración de un lado donde hay más hacia otro donde hay menos. Entonces, por esa concentración se va, ¿ya? Luego tenemos la membrana placentaria, ¿ya? La membrana placentaria corresponde a la porción de la placenta que me está separando sangre fetal de la materna. Al inicio está compuesto por sincitio, citotrofoblasto, el núcleo de las vellosidades, que hemos dicho que era mesodermo extraembrionario, ¿ya? Y el endotelio de vasos sanguíneos fetales, ¿ya? Luego esta membrana, ¿ya? Se hace más delgada y forma lo que es la barrera placentaria, ¿ya? Que es nada más una placenta al cuarto mes más delgadita, que solo está compuesto de sincitio, trofoblasto y endotelio, ¿ya? Son cosas distintas, ¿no? Placenta, membrana placentaria y barrera placentaria. Ahora, se dice que al inicio del noveno mes aumentan pues las demandas metabólicas del feto. ¿Por qué? Porque está creciendo. Y esto induce a la placenta a generar cambios. Uno, aumenta la superficie, o sea, crece, ¿ya? Permítanme un minuto, por favor. Bueno, no contestan. Vamos a seguir. ¿Se escucha, no, jóvenes? Sí. Sí. Entonces, habíamos dicho, como cambios, ante el aumento de la demanda metabólica, aumenta la superficie de la placenta, ¿ya? Y va a haber un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, ya es cefalorraquídeo, líquido amniótico. Entonces, esto va a generar que, bueno, ¿a partir de qué? De que el feto está creciendo. Como crece, come más, pues, ¿no? Entonces requiere más nutrientes. Por ello, ¿cómo se inicia a formar la placenta en el segundo mes? Ya habíamos dicho que en el
en este caso todavía, bueno, y en este caso sería embrión, ya va a tener un polo embrionario y habíamos dicho que había uno ave embrionario. El ave embrionario no tenía vellosidades, ya, pero el embrionario sí, ya. Eso le da un aspecto de que de radial, ¿no? Como de los radiadores, ¿han visto, no? Los radiadores de los autos, ya son como si tuvieran una malla. Entonces, estos pues son vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Otras de anclaje, ¿no? Las que son las que van y se proyectan hasta la decidua, ¿ya? Y luego tenemos el sistema vascular extraembrionario, ¿ya? Ahora, las arterias espirales del útero, jóvenes, ¿ya? Ingresan hacia lo que es el tabique decidual, hacia la membrana placentaria, a los famosos llamados espacios intervellosos, ¿ya? Ahora, acá hay muy importante de saber esto, porque por esta invasión de las arterias espirales se produce la famosa preeclampsia. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Cuando estas arterias del útero, del endometrio materno, ingresan a lo que es los espacios intervellosos, ocurre una invasión endovascular de células citotrofoblásticas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Sufren una transición. ¿Ya? Se crean nuevos vasos, miren, acá es bien angostito, ¿no? Quiero que lo vean. Muy angostito, quiero que lo analicen acá. Es muy angostito los vasos. Cuando un vaso es muy angostito, o cuando, por ejemplo, ustedes apretan la manguera, cuando está saliendo agua, sale con más presión, ¿no? Cuando es angosto, pero cuando ustedes la sueltan, sale con menos presión. Lo mismo va a ocurrir acá. Imaginen, esta es la arteria espiral. La sangre viene con mucha presión. Entonces, al sufrir esta invasión endovascular de células citotrofoblásticas, ya estos vasos se transforman de vasos de pequeño diámetro, ya, y con alta presión, ya, en vasos con mayor diámetro y menos presión, ya. O sea, cambian de un calibre pequeño a un calibre más grande. Y como hay un calibre más grande, ya tienen menos resistencia. Entonces no hay mucha presión. Ese es el origen, ya, este es el origen de una preeclampsia. ¿Qué sucede en una preeclampsia? Estos vasos no se transforman, ¿ya? Estos vasos no se transforman, no se hacen así de anchos, mire, se quedarían así como la arteria en espiral. Entonces, en la preeclampsia, ¿qué hay a nivel materno, a nivel placentario? Vasos de pequeño diámetro y gran resistencia. Porque cuando hay resistencia, que aumenta la presión, ¿ya? Luego tenemos las vellosidades libres, los espacios intervellosos, ¿ya? Y nódulos sincitiales. ¿Cuáles son estos nódulos sincitiales? Son trozos de este sincitio trofoblasto y que a veces llegan a circulación materna. Se suelen degradar sin síntomas, pero a veces pueden provocarte un embolo placentario, ¿no? Un embolo sincitial que pues te genera o te puede llegar a generar un tromboembolismo pulmonar. Ya, miren, esta es una embolia de líquido amniótico. Este es un capilar a nivel pulmonar. Y lo que hace es que, miren, todo esto es líquido amniótico que ha obstruido estas arterias, por lo que ha hecho que pues hay una obstrucción de los vasos pulmonares, lo que me ha llevado a un edema agudo de pulmón, ya me ha llevado a fallas en el intercambio de oxígeno, por lo que te lleva a disnea, shock y posiblemente, si no tratas esto, la muerte. ¿Ya? ¿Qué es la preeclampsia, jóvenes? Es un trastorno, ¿ya? En la presión arterial durante el embarazo, ¿ya? Entonces, es hipertensión en el embarazo, proteinuria, que significa pérdida de proteínas por la orina, y edema. Se le hinchan los pies a la madre, ¿ya? La causa es idiopática,
Y la otra causa es trastornos trofoblásticos. Te dicen idiopática, pero si hiciéramos biopsia a cada mujer con preeclampsia, se apuesta a que van a tener alteraciones en la invasión endovascular. Literalmente. ¿Por qué? Porque ahí hay vasos de pequeño calibre y gran resistencia. Y como hay resistencia, hay más presión. Por ende, hay hipertensión arterial, que me va a llevar a una proteinuria y que me va a generar edema. Todo a raíz solo del aumento de la presión arterial durante el embarazo. Ahora, hay otra condición más grave en las madres, que es la eclampsia. ¿Ya? Es todo lo anterior, hipertensión, proteinuria, edema, pero más crisis convulsivas. Ahora, yo les hago acá, una pregunta. Ya hemos visto que eclampsia es una crisis convulsiva, más los síntomas de preeclampsia. Pero ¿cómo yo diferencio de una madre que está convulsionando de una eclampsia? ¿Quién se anima? Es pura lógica, jóvenes. Les juro que eso me preguntó mi doctor en ginecología. Yo no estudié el tema y es lógica. Por embriología. Acá ya hemos visto preeclampsia, hipertensión, proteinuria, edema. Eclampsia, crisis convulsiva. Ya, más hipertensión, proteinuria y edema. ¿Cómo yo lo diferencio de una convulsión, por ejemplo, por una epilepsia? Ya, una epilepsia aquí lo vamos a poner. ¿Cómo lo diferenciamos de una epilepsia de una eclampsia? Si las dos tienen crisis convulsivas. Las dos están convulsionando la madre. La diferencia, jóvenes, es la presión. En la epilepsia, la presión arterial de la madre no va a estar alterada, va a estar normal. Entonces, le toman la presión en una madre, en una mujer que esté embarazada, y la presión va a estar en parámetros normales. Tú le tomas la presión a una mujer que tiene eclampsia, la presión está por los cielos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La presión arterial elevada. Esa es la presión. ¿Por qué hemos dicho que es esto? Hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Aumento de la presión arterial. Esto me va a diferenciar de una crisis epiléptica. Pero solo con saber que la eclampsia es hipertensión, proteinuria, edema, más crisis convulsivas. Es la forma más grave. Ya es un trastorno de la gestación muy complicado que hay que saber manejar, ¿no? Luego tenemos lo que es la famosa eritroblastosis fetal, ¿ya? Esta se forma por una incompatibilidad en el factor RH, ¿ya? En las células sanguíneas, ¿ya? Y aquí lo que ocurre es una destrucción de los mismos glóbulos rojos o de los eritrocitos. ¿Esto qué nos genera? Una anemia intensa, ¿ya? Y uno, anemia, ¿ya? Y dos, ictericia, ¿ya? Entonces, te lleva a muchos trastornos y pues lamentablemente estos bebés fallecen muy rápido. Ahora, ¿por qué ocurre? Porque el factor RH positivo lo puede tener el feto y la madre puede tener el RH negativo. Ya, generalmente ocurre, o viceversa, ¿no? Pero en este caso el feto tiene RH positivo y la madre RH negativo. Entonces, como son receptores anticuerpos opuestos, lo que hacen es degradarse y por eso es que se degradan los glóbulos rojos. Muy importante, ya acá, para que se desarrolle esta vacuna, la ROGAM, que son inmunoglobulinas especiales anti-D, ya, esta se la sacaba generalmente de los hombres, se les decía sangre de oro, ya, porque estas personas tenían estas inmunoglobulinas normalmente en su cuerpo. Ya, un hombre que se le condecoró con los máximos honores por su virtud durante toda su vida, por más de 30 años, cada mes donaba sangre. Y ustedes saben que cuando uno dona sangre no tiene que beber, no tiene que hacer muchas cosas, tienes que cuidarte, ¿no?
pero él donaba cada mes. ¿Por qué? Porque esa sangre, uno, iba para el tratamiento de fetos, ya con eritroblastosis fetal, o también ahora llamada enfermedad hemolítica del recién nacido o del feto. Ya, entonces se iba para tratar eso y dos para investigaciones. Es así que digamos por así decirlo, es tan rara esta sangre que solo 7 personas a 15 personas en el mundo la poseían, ya esta inmunoglobulina, que a partir de ellos la desarrollaron. Ya, entonces, así es como se desarrolló esta inmunoglobulina que permite pues de que no haya esta lisis o esta destrucción de los eritrocitos o glóbulos rojos. Posteriormente hay otra patología que se llama la hidropesia fetal, que se caracteriza ¿por qué? Por un edema, ¿ya? Y acumulación de fluidos. Y esto igual genera anemia intensa, generalmente es mucho más grave que la eritroblastosis fetal y se acompaña pues por lo que es esto, ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal y suele acompañarse de hidrocefalia congénita. Ahora sí nos vamos a la parte de la membrana de la placenta. Ya teníamos que hay el corion frondoso, que es la parte de fetal, y la decidua, que es la parte materna. ¿Ya? En el polo embrionario vamos a ver a un corion, que se llama el corion frondoso. ¿Ya? Miren, acá está el polo embrionario, tiene abundantes vellosidades. Posteriormente vamos a ver justo ahí también la decidua basal, que es componente de quién, del endometrio. Se dice que el corion frondoso y la decidua basal juntas me van a formar algo que se llama la placa decidual, que es una capa compacta de células, que son grandes, con muchos lípidos, ¿ya? Entonces, pregunta de examen con el doctor Iriarte, ¿cómo se forma la placa decidual? Corion frondoso y decidua basal, ¿ya? Polo embrionario, ¿ya? Está conformado o está formado por el corion leve o liso, ¿ya? Y por la decidua capsular. Acá tenemos el polo embrionario y el polo abembrionario. Ahora, se dice que se va distendiendo por lo que es el agrandamiento de la cavidad coriónica, por lo que después pasa a fusionarse, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Después tenemos acá la pared uterina del lado opuesto de la gestación, ¿ya? Esa pared uterina va a tener esta decidua, que es la decidua parietal. Se dice, ya, que cuando crece esta cavidad coriónica, miren, crece tanto la cavidad coriónica que hace que haya una obliteración. ¿Qué es una obliteración? Que prácticamente se cierre ya la cavidad uterina. Miren, esta es la cavidad uterina acá. Y miren aquí, chiquitísima, ¿no? O sea, prácticamente casi nos cierra la cavidad uterina. Pero el que crezca tanto la cavidad coriónica para que el feto se desarrolle también lleva a otra cosa, a la fusión de la decidua capsular de acá con la decidua parietal. Se juntan ya y lo que provocan es el crecimiento. Bueno, esto lleva a un crecimiento también de la cavidad amniótica. Y la cavidad amniótica, miren de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a obliterar, ya, pero esta vez va a ser obliteración total, o sea, va a desaparecer la cavidad coriónica, ya, va a desaparecer y se va a fusionar, ¿quién? El adnios, ¿no? Que tenemos acá, el adnios, ya, con el corión leve o liso. Y miren, queda aquí una sola cosa, ya, a esa fusión entre la decidua parietal, ya, con la decidua capsular, el corión leve y el amnios, se le va a llamar la membrana amniocoriónica. ¿Ya? La suma de que de las dos deciduas, capsular y parietal, más el corión leve y decidua basal, nos va a formar ¿qué? La membrana amniocoriónica. Y esta membrana se formó ¿por qué? Porque se obliteró primero, bueno, creció la cavidad coriónica y se obliteró, casi se cierra por completo la cavidad uterina. Después, ¿qué sucedió?
creció demasiado la cavidad amniótica, por lo que obliteró a la cavidad coriónica. Es así como que la decidua parietal y capsular se fusionaron, el corión leve y el apneus entran en contacto, por lo que se fusionan y me forman la famosa membrana amniocoriónica. Esta membrana es cuando se rompe, y se dice que se rompe la fuente, ¿no ve? Es esta. Eso en lo que es el segundo mes. Ahora nos vamos al cuarto mes. Ya vamos a ver que hay dos componentes, uno fetal y uno materno. El fetal está conformado por el corión frondoso y la placa coriónica. Y la materna pues va a estar por la decidua basal. Luego hay una zona de unión y también los espacios intervellosos que ya los habíamos visto. Y al cuarto y quinto mes, la porción materna ya va a contar con lo que se llaman estos, que son los tabiques deciduales, ¿ya? Y estos en la placenta van a formar los famosos cotiledones. ¿Qué son los cotiledones? Compartimientos en la placenta, pero solo en la porción materna, no en la fetal. Ya, entonces, consecuencia del crecimiento del feto, la placenta habíamos dicho que aumenta su superficie, pero también va a aumentar en grosor, es decir, las vellosidades van a crecer todavía más, por lo que la placenta en el noveno mes ya va a tener la forma de un disco, por eso configuración discoide, un diámetro de 15 a 25 centímetros, un grosor de 3 centímetros y pesa de 500 a 600 gramos. ¿Se lo tienen que saber de memoria? Sí, así de memoria tienen que saber las características de la placenta, porque el doctor les pregunta. ¿Cuándo se expulsa? 30 minutos después del nacimiento. Primero se expulsa el feto y se expulsa después las membranas fetales. ¿Ya? Entonces la placenta terminó, es decir, al noveno mes, al nacimiento, va a tener una cara materna y una cara fetal, que se lo tienen que saber de memoria, sí. La cara materna tiene de 15 a 20 cotiledones. ¿Qué les había dicho que eran los cotiledones? Compartimientos en la placenta. Miren, acá tenemos un cotiledón, acá tenemos otro y acá tenemos otro. ¿Ya? Y tenemos los surcos de los tabiques deciduales. En la cara fetal, en cambio, vamos a encontrar la placa coriónica, ¿ya? Vamos a encontrar vasos coriónicos, ¿ya? Vasos sanguíneos, y la inserción del cordón umbilical en la placenta. Pero en la cara fetal, obviamente, ¿ya? Ahora, este cordón umbilical puede tener diversos tipos de inserciones. Puede estar excéntrico por acá, puede estar marginal, casi al ras, o puede ser velamentosa cuando está fuera de la placenta, ¿ya? Generalmente, y no se inserta en las placentas, sino acá, en las membranas coriónicas. Por lo que esa inserción se le llama inserción velamentosa. ¿Qué funciones tiene la placenta? Dos, intercambio y producción de hormonas. Que me intercambia gases, nutrientes, me transfiere anticuerpos. Por ejemplo, la madre le transfiere anticuerpos al feto, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina materna. ¿Ya? Ahora, los recién nacidos empiezan a sintetizar su propia inmunoglobulina G, pero ya los recién nacidos hacen lo que es la lactancia materna. Y en la lactancia materna también en la leche hay inmunoglobulina G. Pero no es que los neonatos no puedan sintetizar, es que la cantidad necesaria es poca. Por ello es que la cantidad adecuada de inmunoglobulina G para nuestro sistema inmune alcanza su máxima concentración a los 3 años. Por eso es que hay que dar lactancia materna, ¿no? Es por eso que hay que dar suplementos nutricionales, etc. Luego tenemos la producción de hormonas. Habíamos dicho que en el quinto mes la placenta secretaba progesterona. ¿Para qué? Para mantener el embarazo, ¿no? También va a secretar estrógeno, como el estradiol. También va a sintetizar gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Por el sincitio trofoblasto, porque hemos dicho que el trofoblasto es parte de la placenta, ¿ya? Pero también va a sintetizar la hormona del crecimiento fetal, ya antiguamente llamada lactógeno placentario, actualmente llamado somatomamotropina. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué hormonas produce la placenta? Gonadotrofina coriónica humana, somatomamotropina o lactógeno placentario, estrógeno y progesterona.
Ahora vamos a ver el amnios y el cordón umbilical. Tenemos la unión ectoendodérmica. Habíamos visto que en el pedículo de fijación, cuando se unía, se va a formar alrededor de ese pedículo de fijación, junto con los vasos, un anillo. Ya, ese anillo se va a llamar el umbilical primitivo. Eso al inicio de la quinta semana. Ya. Después le van a aparecer dos arterias y una vena. Le va a aparecer el conducto vitelino. ¿Ya? Y otro conducto más que conecta lo que es la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. Por lo que ese cordón umbilical primitivo ya va a permitir esa comunicación. Más allá, después de eso, ya el cordón umbilical en el nacimiento, miren, ya va a tener de 1 a 2 centímetros de diámetro, 50 a 60 centímetros de largo. Tiene un aspecto tortuoso, ¿no? Como si estuviera con nudos, ¿ya? Por eso se le llaman nudos falsos. ¿Ya? ¿Y su estructura cuál es? Tiene dos arterias umbilicales, una vena umbilical, la gelatina de Wharton, o el tejido conectivo, y, la gelatina de Wharton, que es tejido conectivo mucoso, y el apneus, ¿ya? Esos son los componentes o la estructura del cordón umbilical, ¿ya? ¿Qué es la gelatina de Wharton o tejido conectivo mucoso? Son células madre, ¿ya? Son células madre, ya multipotenciales, que algunos incluso dicen que son pluripotenciales, ¿ya? Y porque de acá podemos hacer ya los famosos bancos de sangre y de cordones umbilicales, ¿ya? Cuando tú necesites trasplante de sangre o desarrollar piel y demás, lo hacemos de acá. Ya, al final del tercer mes el apneo habíamos visto que se había expandido, ¿no? Y se formaba la membrana apneocoriónica. Bueno, aquí ya al final del tercer mes, la hernia umbilical fisiológica, que ya habíamos visto, miren acá, tenemos cómo todas las vísceras se van hacia el cordón umbilical, ¿ya? Y ahí se están desarrollando, ¿ya? Y después estas vuelven, ¿ya? A la 12ª semana, a la 10ª semana, pregunta de examen. Ya tenemos acá la gelatina de Wharton, que va a derivar del alantoides, que es un tejido mucoso de sostén, células madre multipotenciales. ¿Qué es un banco de sangre? Miren, de cordones umbilicales, es que pues recolectamos este cordón, lo guardamos obviamente en cadenas de frío, a no sé cuántos grados centígrados bajo cero, y de acá para los pacientes que tienen cáncer de sangre, ¿ya? Lo que se hace es hacer trasplantes de médula ósea, de la médula ósea roja. A partir de estas células madre multipotenciales podemos mandar estas mismas células madre y estas van a la médula ósea y empiezan a producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Todo normal. Pero a partir de esto, se puso un tiempo muy de moda, pero en Bolivia, como todo llega tarde y la gente no le importa porque eso genera un gasto más, pues no solemos hacer. Cambios al final del embarazo, ya de la placenta, pues aumenta el tejido fibroso, hay un engrosamiento de las membranas, ya se deposita un material fibrinoide y luego tenemos lo que es el líquido amniótico. Ya este deriva más que todo de los componentes de la sangre materna, es secretado por células amnióticas. Ya hay que tomar en cuenta que a las 10 semanas produce 30 ml, a las 20 semanas hay 450 ml y de 800 a 1000 ml en las 37 semanas. ¿Qué funciones cumple el líquido amniótico? Ya amortigua golpes, impide que el embrión pues se adhiera al amnios, a la pared, permite que pues nade libremente, ¿no? Como Homero, todo Agustín ahí, ¿ya? Pero este es sustituido cada 3 horas. ¿Por qué? Porque al inicio del quinto mes ya el feto empieza a deglutir, a beber ese líquido amniótico, alrededor de 400 ml al día, y orina este líquido amniótico. Pero este no es, pues, por así decirlo, un líquido contaminado, no. Es amniótico, simplemente lo que saca son los desechos de los nutrientes que ha utilizado y esos desechos se van a través de
las venas umbilicales. ¿Qué anomalías hay en el cordón umbilical, jóvenes? Arteria umbilical única. Si, digamos, ustedes ven que en el cordón umbilical solo hay una arteria y no dos como tiene que ser, sospechen de defectos cardíacos o renales. Ya tienen que revisar. Ven el cordón umbilical, hay una arteria. Hay que hacerle ecografía a este efecto. Puede tener defectos y no se les puede pasar, ¿no? Luego tenemos las famosas bridas amnióticas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con estas bridas? Son desprendimientos, ¿ya? Del apnios, ¿ya? Lo que hace que a nivel de las extremidades, digamos, antes de que se estén formando, un tejido fibroso rodea la extremidad, ¿ya? El feto crece y pues esa fibra, ese tejido ya no. Y lo que genera es que se comprimen los vasos. Pues la única solución ante esto que es la amputación. No existe otra cosa. ¿Ya? Luego tenemos anomalías en el líquido amniótico. Es decir, cuando hay exceso, lo que se llama el polihidratmios, o hidratmios, que es cuando hay más de 1500 a 2000 ml, ya el feto no puede ni deglutirlo. Hay causas diversas, ¿no? Y puede provocar diversas anomalías. El oligodramnios es cuando pues hay poco eh, líquido amniótico. Ahora, lo más bonito de todo esto son las membranas fetales, ¿ya? Es decir, embarazo múltiple, ¿ya? Esto ocurre con el aumento de la edad, es decir, a más mayor las mujeres tengan su hijo, pues más probabilidad de que sean gemelos, ¿ya? Y el exceso del uso de tratamientos para la fecundidad, ¿no? Para que puedas tener hijos, ¿ya? Tiene el 3% de todos los nacidos vivos en Estados Unidos son gemelos, ¿ya? Tenemos dos tipos, ¿ya? Los gemelos monocigóticos o idénticos y los disigóticos o fraternos o los famosos mellizos. ¿Cómo se originan? ¿Ya? Se originan por dos fases, ¿ya? Uno es cuando un óvulo y un espermatozoide se fecundan. Fecundan un solo cigoto. Pero se acuerdan que ese cigoto se dividía en una fase bicelular y esa fase bicelular generaba a un blastocito. ¿Qué es lo que pasa? Que este cigoto fecundado se divide en dos independientes. ¿Ya? Se dividió. Y como se dividió, se generaron dos fetos. Por eso es que las membranas placentarias y el saco coriónico, por así decirlo, las membranas son independientes. Cada uno tiene su membrana. El tipo de sangre es igual porque derivan de la misma célula. O sea, formaron un cigoto y ese cigoto se dividió en dos y formó dos cigotos diferentes. ¿Ya? El sexo, el mismo. ¿Por qué? Porque viene de la misma célula. Aspecto físico, igual. Igual. Casi difícil reconocerlo. Ahora, la relación emocional se dice que es muy desarrollada. Dos gemelos pueden saber si el otro le está pasando algo. No se sabe por qué, pero no se sabe si es la cercanía, si que tanto que han compartido, que cuando el otro le está pasando algo, el otro siente algo pasó. Ya, no, bueno, tiene un principio muy psicológico, pero sí es una característica para identificar gemelos monocigóticos. ¿Qué es lo que pasa en los disigóticos, jóvenes? O los mellizos. Acá generalmente es por esto, por el aumento de uso de tratamientos en la fecundidad. O generalmente por el aumento de calcio. ¿Ya? Y una división anómala. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Dos óvulos y dos espermatozoides distintos fecundan. ¿Ya? Es decir, un espermatozoide para un óvulo y otro espermatozoide para otro óvulo. Dos óvulos, dos espermatozoides. ¿Qué pasó? La liberación simultánea de dos ovocitos. Y la fecundación por espermatozoides distintos. Por ende, como se liberaron dos óvulos, ya el cuerpo no detectó que liberó dos, 12 fueron fecundados, ya ambos van a compartir. O comparten la membrana placentaria o son independientes. Depende de dónde se implantan. Si se implantan en el mismo lugar, comparten. Si se implantan en diferentes lugares, depende. O depende de muchos factores. No se podemos determinar. El tipo de sangre es diferente. Ya es como tener un hermano. O sea,
hay lo que se llama el mosaicismo eritrocitario, que es cuando difieren los tipos de sangre, ¿ya? El sexo puede ser el mismo o a veces diferente. Son similares, pero no idénticos, o sea, no son copia-copia, ¿ya? La relación emocional está desarrollada, pero no tanto. Ahora, acá vamos a ver, miren, acá es uno con, digamos, de fase bicelular, ¿no? Miren, de fase bicelular, de un solo cigoto derivan dos. En este caso están con placenta y saco coriónico independiente. Cada uno tiene su propia placenta y su propio tromboblasto y todo propio, ¿ya? En este caso, miren, fase bicelular, blastocito, se desarrolla, ¡puc! Las placentas están fusionadas, pero tienen sacos coriónicos con un tabique central que los separa, ¿ya? Es decir, comparten una placenta, pero tienen cavidades diferentes, separadas por este tabique, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? O en qué fase puede alterarse esto, ¿ya? Y miren, acá tenemos en fase bicelular que se generaron, miren, cuántos ovocitos, cuántos blastocitos, y estos han sido y tienen cavidades diferentes, ¿no? Pueden ser compartidas, miren acá, la placenta compartida, pero no hay un tabique, ¿no? Miren acá, no hay un tabique. Acá tienen la placenta y ni siquiera y comparten el mismo saco coriónico, ya la misma cavidad, comparten todo. Pueden ser separados, independientes, pueden compartir o pueden tener todos solo una cosa. ¿Ya? Esos son los tipos de gemelos. Ahora, acá necesito que participen. ¿Cuál es gemelo monocigótico y cuál es disigótico? Y miren que yo aquí le he puesto una trampita bien. Los dos se parecen. ¿Cómo me pueden decir cuál es monocigótico y cuál es disigótico? El lado izquierdo es monocigótico y el del lado derecho es disigótico. ¿Por qué? Por el sexo. Ya, en el monocigótico, ¿es el mismo sexo o no? Al mismo sexo. El mismo sexo. En el disigótico, Que puede ser el mismo, pero mayormente eso es diferente sexo. más bien diferente. En este caso, ¿cuál es la trampita? Que en el disigótico no se suelen parecer tanto, pero este sí se parecen. A ver. Se parecen tanto, pero son de diferente sexo. Pueden ser idénticos, ya, no tanto, pero el sexo acá los delató, ya, los delató, ya. Entonces, eso es con lo que es los gemelos. Ahora, ¿qué sucede cuando comparten las membranas? ¿Qué puede llegar a pasar? Ya, se llama la formación de, a veces, ya, no los dos gemelos viven, ya. A veces los hermanos no nos llevamos bien, no tampoco, ¿ya? A veces cuando nacen gemelos sale lo que es el gemelo evanescente o el gemelo desaparecido, ¿ya? Esto es cuando el uno no llega a desarrollarse y muere. Como resultado de esto pueden ocurrir dos cosas. La resorción, ¿ya? Que es que el otro feto lo va a desaparecer al feto. Solo va a quedar él. No va a haber ni rastro que ha habido un gemelo. Pero después puede ocurrir la formación de un feto papiráceo, ¿ya? Es decir, el uno se desarrolla y el otro se momifica, ¿ya? Se queda ahí, solidificado, y nace así muerto, ¿ya? Entonces, eso es lo que llega a suceder. Luego está el síndrome de transfusión feto-fetal, que es cuando un gemelo monocigótico que comparte un mismo corio es de mayor tamaño en relación a otro. Ya miren, este es más grande que este otro. ¿Pero por qué? Porque compartieron una misma cavidad coriónica. O sea, sería como esto, una cavidad miótica compartida, con un mismo saco coriónico. Ya, todo lo mismo. Tal vez ahí uno absorbe más nutrientes que el otro. Ya, ese es el síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre? Porque hay anastomosis vasculares placentarias que favorecen más a un feto que al otro. Entonces le llega más irrigación, pues más crece.
Luego tenemos los gemelos unidos o los famosos siameses, ¿ya? Que es por una expresión inadecuada de genes, ya lo habíamos visto, el gen josecoid, que te puede generar gemelos unidos. ¿Han visto ustedes la película Manos Milagrosas? ¿Nadie? ¿Nadie la ha visto? La del neurocirujano. Sí. Ya. Él, bueno, ahorita vemos los gemelos unidos, ¿ya? Hay diferentes tipos. Hay los toracópagos, ¿ya? Que se unen por abdomen y tórax. Los pigópagos, que se unen por región lumbar, ¿ya? Y los craniópagos. Estas dependen mucho. A veces comparten órganos vitales. Y en el caso del doctor, compartían cierta porción de cerebro. Pero como en Europa hay plata, porque acá ni cagando, acá prefieren dejarlos así, ya porque no hay plata. La realidad, una cirugía de esas cuesta miles de dólares, ya. Pero lo que él hizo fue sacar una parte del cerebro para que el cerebro de un feto esté bien, por así decirlo, y el otro sacó una parte, pero el hemisferio del otro lado del cerebro lo recompensó. Es, bueno, al menos él fue el primero, ¿ya? El primero en lograr hacer una cirugía exitosa de cráneo. Un caso tan difícil, de años de estudio, de años de práctica y perseverancia. Ya, entonces, así vamos a estar en un futuro, créanlo, siempre y cuando nos esforcemos, sigamos el camino, fijo al objetivo, ¿no? Y ahora, los toracópagos, los más famosos han sido los gemelos de Chan y En. Y se dice que esos han tenido hasta 20 hijos, creo. O sea, nada mal, digamos, ¿no? O sea, han tenido vidas normales, ¿ya? Se han quedado así, unidos, toracópagos, y han tenido sus vidas no tan normal, digamos, pero sí, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el parto. Con esto creo que acabamos, ¿no? Tenemos lo que es el nacimiento, que son 3 fases. La dilatación y borramiento, la expulsión del feto y el alumbramiento. ¿Ya? La dilatación y borramiento es el adelgazamiento y acortamiento del cuello uterino. Empiezan a contraerse las contracciones. Después, ya, esas contracciones aumentan la presión abdominal y hacen que el feto salga. Ocurre la expulsión del feto. Y luego el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta y las membranas fetales. Las contracciones en la primera fase suelen ser, ya en la dilatación y borramiento, de 10 minutos. En la segunda fase, cuando se va a expulsar el feto, la frecuencia es de menos de 1 minuto. Ya, o sea, cada minuto está sucediendo y dura entre 30 a 90 segundos. 1 minuto, o sea, ya son contracciones muy frecuentes, ¿ya? ¿Y por qué debe ser intermitente, jóvenes? Para la supervivencia del feto y para la madre, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, si ustedes y no sé, se han quedado dormidos en una determinada posición, se han adormecido alguna vez, ¿ya? Eso es porque se han apoyado y han generado presión, ¿ya? Y no le ha llegado sangre a esa región. Cuando se levantan, la sangre empieza a rellenar todos los capilares y eso es la sensación del adormecimiento, ¿no? Es en sí el llenado en los capilares que han quedado obstruidos, que han quedado así, por decir, aplastados, ¿ya? Y no pasó nada de sangre. Lo mismo puede ocurrir acá, pero si eso se mantiene por el tiempo, ¿qué es lo que pasa? No le va a llegar flujo sanguíneo, no le llegan nutrientes, no le llega oxígeno, el tejido muere. Necrosis tanto para el útero de la madre como para comprometer la vida del feto. Por eso es que las contracciones, vean ustedes, todo es perfecto en el cuerpo humano. Hace contracciones cada minuto. Hace ciertas contracciones y lo deja 1 minuto y vuelve a iniciar. ¿Para qué? Para no comprometer ese flujo. ¿Ya? Entonces, esto es con lo que es tercer mes el nacimiento, ¿ya? Se me hacía que las tenía con animaciones, que es raro. Debe ser que no lo guardé la última vez que lo hice. Ay, Dios. Ya, si no es más entretenido. Y todo eso. Bueno, jóvenes, esto es con tercer mes al nacimiento. Voy a